Muy buenos días, bienvenidos a vos que estás compartiendo allí donde estés con nosotros este momento especial que podemos adorar y alabar a nuestro Dios, que podemos compartir una palabra que siempre es fresca, siempre es actual para cada uno de nosotros. Y quería contarte, por si no perteneces al grupo que normalmente nos reunimos en Moreno 5656, que somos la Iglesia de las Delicias, funcionando como tantas otras iglesias en este tiempo de pandemia, de esta manera virtual, sin dejar de congregarnos, sin dejar de encontrarnos, porque no vamos a dejar de decir lo que Dios hizo en cada una de nuestras vidas y lo que va a seguir haciendo en este tiempo. Te invito a que podamos dirigirnos a nuestro Dios en oración para que Él pueda bendecir este tiempo juntos, que realmente nos hable de manera clara y precisa a cada uno de manera particular. Padre amado, gracias por una nueva oportunidad de poder compartir junto con todo el pueblo tuyo, Señor, en distintos lugares, este tiempo de alabanza y de adoración. Queremos dedicártelo a vos. Y más allá de que lo hagamos cada uno desde nuestras casas, ese sentimiento de ser hijo y vos nuestro Padre sigue estando lo más profundo de nuestro corazón. Queremos reconocerte, Señor, queremos bendecirte, queremos darte gloria, darte honra con nuestras voces, con nuestro canto, con lo que vamos a leer en la palabra tuya, Señor, la que nos dejaste como manual de vida para cada uno de nosotros. Y queremos también, a través de la predicación, escuchar lo que ya preparaste para cada uno de nosotros en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén, Padre. Te invito a que puedas acompañarme en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 63. Salmo 63, los primeros 4 versículos. Y dice así la palabra de Dios. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos.
Señor, te pido que tú perdone todos los pecados del mundo. Te pido también todos los pecados que yo tuve. Te pido que aquellos niños que no tienen para comer, tú estás ahí para darle ese pan partido por tu cuerpo y el vino que fue creado por tu sangre. Te pido que los niños, los pobres que no tienen para comer, no tienen una cama, que la gente se le acerque y le dé dinero. Te pido que perdone los pecados de Rory, de mi mamá y de mi papá. Te pido que consagro mi mano en tu poder. Te pido que te ponga en tu mano esta oración para que todas las personas tengan el poder tuyo que tú tienes. Te pido que cada día, que cada demonio y cada mal que está maldiciendo a la gente, tú pon tus ángeles, cúbrelo del mal y que nos estén cubriendo de todos del mal que está en el mundo. Te pido que la oración tenga poder. Te pido, si el diablo está acá, sácalo con tu poder de malicia. Te pido que el diablo no esté acá. Te pido que la iglesia tengamos todo para que necesitemos un pan, un vino, una iglesia, una escuela. Todo lo que tú nos daste en el mundo, te pido que nos diste. Tú te sacrificaste por nosotros y te doy muchas gracias. Te pido que tú me bendigas hasta el último suspiro de mi vida. También de Boris, de mi mamá y de mi papá. Sé que tú estás al lado mío. Siempre y para siempre vas a estar. Amén y amén. Chao, que Dios lo bendiga. Hola, que Dios te bendiga ricamente y gracias por acompañarnos en este domingo por la mañana.
Gracias por estar junto a nosotros. Somos de la Iglesia Evangélica Bautista de las Delicias y utilizamos este método solamente por este tiempo y cada vez más acotado, ¿no? Porque ya nos pudimos reunir el domingo pasado a la tarde, ahí en Moreno 56 a las 17 horas, no más de 30 hermanos. Estuvimos allí celebrando, ¿sí? Compartiendo todos juntos después de más de 100 días que no podíamos utilizar, ¿sí? Nuestro lugar de encuentro, Moreno 56. Y en esta mañana vamos a estar estudiando en la escuela dominical, ¿sí? Y, y, el, y la predicación, ¿no? Va a estar basada en lo que vamos a estudiar y vamos a leer y vamos a poner en práctica. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, desde el versículo 17, ¿sí? Al versículo 38. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, desde el versículo 17 al 38. Los que pusieron por título le pusieron discurso de despedida de Pablo en Mileto. La palabra de Dios dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, viviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las hechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allí me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que limpio estoy de la sangre de todos, porque no he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo ya sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 días, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera porque la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hasta acá la palabra y la lectura de Dios, ¿no? Y yo me voy a centrar en lo que es el énfasis que él hace en la enseñanza, ¿sí? Cómo él eh, les dice, ¿no? Y varias veces lo importante que es la enseñanza y lo triste que va a anunciar, ¿no? En el versículo 28, ¿sí? En el versículo 29, perdón. 28 y 29. En los versículos 28 y 29
vamos a ver algo triste que él dice, ¿no? Y que seguramente ha pasado, pasa y pasará, ¿sí? Porque el hombre no ha cambiado. Pero bueno, vamos a ver lo que es lo de la enseñanza, ¿no? Y con respecto al versículo 28 y 29, lo primero que te quería hacer énfasis es, les dice, en el versículo 20, fíjate, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, ¿sí? Utilizando el método del testimonio, ¿sí? eh, públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él hace énfasis en que él ha enseñado públicamente y por las casas, dos métodos que todos los cristianos, y más los que tenemos el don de maestro, de enseñar, de testificar públicamente y por las casas. Y ya casi al terminar también habla de haberlos enseñado. El versículo 35 dice, en todo os he enseñado. Y él habla de dar el testimonio, ¿no? Dos formas de enseñar, ¿no? Una exponiendo y otra la silenciosa, dando testimonio. Porque dando testimonio también se enseña, ¿no? Y él va a citar, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. Evidentemente él con sus testimonios estaba enseñando que más bienaventurado es dar que recibir, que lo que él necesitaba con sus propias manos se lo había ganado, ¿no? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, y en el contexto, ¿no? Habla de que no ha codiciado ni oro ni plata, ¿sí? Y que con sus manos ha obtenido lo que necesitaba, ¿sí? Y haciendo énfasis en esta parte, ¿no? En este contexto, ¿sí? Enseñando, dando el testimonio. Bien, ya entonces hemos visto, y vos fíjate, ahora me acordaba, esto de los Apóstoles capítulo 13, en la iglesia de Antioquía, fíjate cómo menciona Lucas, ¿no? Lo que había. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ¿no? Y qué bueno que haya maestros, profetas, ¿sí? Los dones eh, al servicio de la congregación, al servicio del cuerpo, ¿no? Y acá, como se los nombra en plural, seguramente había varios, ¿no? Eso también forma parte de las preguntas de hoy, ¿no? De la hoja de la escuela dominical, ¿sí? Pero me voy a centrar solamente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 29 y 30. Uno de los pasajes que a mí me gusta mucho la despedida de Pablo en el puerto de Mileto, ¿no? Eh, porque es muy rica en todo lo que va diciendo, ¿no? Pero esto es para prestar mucha atención y para tener cuidado con esto, ¿sí? Porque yo sé, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 29 y 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Vos fíjate cómo, cómo habla de aquel que se mete, ¿sí? En el rebaño, ¿no? Lobo rapaz. El lobo cuando entra al rebaño hace estragos, ¿no? Y busca satisfacer su instinto matando, ¿no? Y bueno, aquí el que entra es llamado lobo y es un lobo rapaz que no va a perdonar al rebaño. Y lo más triste es que en el versículo 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, ¿sí? Y yo te quería hacer mención de, por ejemplo, que es un don espiritual. 1 Corintios 12, 28 habla de apóstoles, profetas y maestros, ¿no? Y habla, cuando en Efesios habla el capítulo 4, ¿sí? Versículos 11 al 12 o 13. A ver, espérame que te lo busco, porque lo marqué.
Efesios 4, ¿sí? Vamos, Efesios, Epístola de Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, ¿sí? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un fin, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cosa que Pablo había hecho en Éfeso, ¿sí? Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos, ¿no? Y está diciendo acá, ¿sí? Que él había testificado a judíos y a gentiles, anunciando y enseñando públicamente y por las casas. En todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar. Él había estado haciendo lo que luego, lo que vas a ver en la epístola a los Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, porque de esto también se trata las preguntas de la escuela, de la hoja de la escuela dominical. Él mismo constituyó, ¿sí? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estaba hablando del Espíritu, ¿sí? Y a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. El conocimiento que uno tiene y que nos ha dado Dios juntamente con este regalo, ¿sí? Y el Espíritu Santo obrando en nosotros, es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Ese uso se debe dar. Nosotros, ¿sí? Los que tenemos el don, tenemos que ponerlos a los pies de los hermanos de la congre, ¿sí? Del rebaño, y enseñar, ¿no es cierto? Y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es un mero conocimiento. De nada sirve tener el conocimiento, ¿no? Y no compartirlo, ¿sí? Y luego de compartirlo, ponerlo en práctica, porque el énfasis que hace la palabra de Dios es ese, ¿eh? ¿Para qué constituye pastores y maestros? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Y, esto está en Éfeso, ¿sí? Ahora bien, fíjate lo que nos dice en Primera Timoteo, ¿sí? Vamos a la epístola Primera de Timoteo, Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 3, ¿sí? Vamos a leer. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo lo estaba comisionando a Timoteo, ¿sí? Para que se quede en Éfeso. ¿Para qué? ¿Sí? Para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente. Lo que estaba diciendo Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, ¿no? En su despedida en el puerto de Mileto, ¿sí? Estaba, tiene su correlato allí, ¿no? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Quédate en Éfeso, le dice a Timoteo. Te rogué que te quedes en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes. Evidentemente estaba pasando, pasa y va a pasar. Hasta la venida de él, va a haber hombres que dice acá que son como lobos rapaces, ¿sí? En medio de vosotros, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres, eso es lo más doloroso, de vosotros mismos. Dentro de la tropa, dentro del rebaño se van a levantar hombres, ¿sí? Que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por eso nosotros debemos tomar la palabra, escudriñarla, todo lo que nos dice Timoteo, ¿sí? Buscar, no te quedes con lo que te dice, lo que viste en internet, buscar, abrir la palabra, fíjate, anda a los diccionarios, fíjate lo que dice en griego, hay tantas cosas para hacer hoy con la palabra, ¿no? Tanta facilidad tenemos, ¿no? De llegar a lo que se nos dice, a lo que significa, ¿sí? Con tantas herramientas disponibles, ¿no? Y bueno, Primera Timoteo 6.3, y ya termino
con esto de este domingo. Primera Timoteo 6.3. Fíjate lo que nos dice Primera Timoteo 6.3 referido a la enseñanza, ¿no? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos. Todo lo malo nace de esto. Mirá, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de los hombres corruptos de entendimiento y privados de la libertad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tal. Terrible, terrible. Decime si no se cumple la palabra de Dios. Dios, qué espectáculo, qué bendición es tener la palabra, ¿no? Qué bueno es abrirla y saber que algún hombre se apega a esto, ¿no? Y que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Sí? Hoy en día, vos ponés YouTube y tenés cualquier cantidad de oferta, ¿sí? De palabra, ¿sí? Eh, discernir, apartate de los tales. El que está lucrando, el que busca ganancia, el que forma parte de esta lista, ¿sí? Que nos da Timoteo capítulo 6, versículo 3, ¿sí? Porque hay una lista interesante, ¿no? Dice que nada sabe, está envanecido, nada sabe y después larga una lista, ¿sí? Todas malas, ¿eh? No hay nada bueno del desviarse de la palabra de nuestro Señor, de que sea palabra de hombre y no palabra de Dios. El ambiente daba para una tristeza, ¿sí? Porque después se le van a colgar del cuello, van a llorar juntos, se van a arrodillar, ¿sí? Doliéndoles que les haya dicho que no lo iban a ver más. Pero esto de decir que dentro y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, creo que le debe haber dolido más porque seguramente había alguno presente, ¿no? Pero bueno, cuando estemos allí en la presencia y lo veamos a Pablo, le preguntaremos a ver a quién estaba hablando, ¿no? ¿Qué le parecía? Porque el Espíritu lo llevaba a decir. No. Para cerrar, ¿no? La palabra de Dios, ¿sí? Nos habla y nos dice que es para nosotros capacitarnos, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. Eso debe ser el motivo, amados hermanos y maestros, ¿sí? Que te debe movilizar. ¿Sí? No conocimiento propio, sino para capacitación, para perfeccionar, para poner allí donde te tocó en el cuerpo, ¿sí? Militar, estar preparando y capacitando a los que están para hacer esta tarea, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga ricamente y gracias por acompañarnos. Nos vemos si disponés de ir a Moreno 5656. Recordad que solamente podemos ser 30 o lo vas a ver por YouTube. ¿Sí? Que Dios te bendiga ricamente. Gracias.